mucho o casi todo en la pelea por el campeonato. Pachi Carrizo toca. Jugó Carrizo. Suma esta tampoco pone frente a frente a Cerro Porteño y Guaraní en la pelea por el título del campeonato clausura. Iturbe para Cerro, se metió, busca Saracho, el remate. El arquero Pérez. Llegó el Pachi Carrizo y le pegó. Atajó Aldo Pérez. La primera sensación de gol que se plantea en el partido. Sí, porque le queda larga esa pelota a Juan Manuel Iturbe, que terminaba aprovechando un error. Fabricio Domínguez y falló cuando gana Barbote, cuando ataca Guaraní. Pase profundo al área para Iván Ramírez. Ramírez, golpe de taco, Benítez. Barre Gastón Ramírez, remata y hay córner. Recuperación alta de Barbote para complicar al fondo de Cerro. Sí, porque una de las claves era esta justamente. Allí va el córner de Mansur, primer caño. Rechaza el fondo de Cerro, golpe de cabeza y con una mano. Alexis Martín Arias se quedó con el balón. Velázquez que mete el pase, Iturbe que va. Alta Servín. Ferfer que quiere el rebote, Morel tira. Potentísimo el remate, si tocó Pérez, es córner el árbitro. No sé si está recibiendo información o qué decidió. Saque de portería para Mansur. Mansur, John Jairo Sánchez, levantó al área, entró Ramírez. Arias no llegó Ramírez. Y Arias está sacando largo buscando el contragolpe de Araujo. Vino el córner, pelota arriba, entró Morel, golpe de cabeza, Araujo. Y esa pelota se abre y pasa cerca del palo, es córner. Araujo parecía que tenía el gol, se desvió esa pelota, nadie, córner. Ataca Cerro, marca Martínez, vino bien para Araujo, Araujo dentro del área, tocó a Liceda, ¡gol! Liceda, el hombre de los goles importantes, apareció para conectar esa pelota. Muy buena carga de Cerro Porteño. Araujo enganchó dentro del área, le había quedado larga a él, pero le había quedado muy bien a Ignacio Aliceda, que acarició esa pelota, que enloquece al público de Cerro en la Nueva Olla y en todo el país. Se puso en ventaja el ciclón. Ignacio Aliceda definió estupendamente y Cerro pasa a ganar el partido 1-0. El gordito más lindo que nunca. Ahora con lo que acaba de hacer y hace explotar Barrio Obrero y este estadio con el grito sagrado. Tanto esperaba la afición de Cerro Porteño porque se empezaba a escuchar ciertas cuestiones. El nerviosismo estaba ganando protagonismo incluso en las gradas. Cuando esta pelota parecía que se diluía con esa intervención de Araujo, aparece Aliceda, el de los goles importantes. Si no son importantes, no lo hago. Tal vez pensará Aliceda y vaya que su equipo lo estaba necesitando. Ingresa a pocos minutos de él. Va Carrizo, va Pachi. Afuera. La pelota superó la barrera, pero se perdió fuera del terreno. La exclamación del público de Cerro. Por las circunstancias del partido. Salta Bruno, le queda la pelota a Saracho en el área, Pereira, en el travesaño, saca Bruno Valdés, tembló el travesaño, Guaraní no pudo empatar, el tiro por el travesaño, se salvó Cerro y Alexis Martín Arias se queda con esa pelota y va a ser el final y lo ganó Cerro Porteño con ese dramatismo de la última jugada, el pelotazo en el travesaño, ganó Cerro con gol de Aliceda y sigue más vivo que nunca en la pelea por el campeonato. La prioridad vuelve a ser de la azulgrana, vuelve a tomar la punta del campeonato a falta de 3. Cerro 1, Guaraní 0, festejo azulgrana en la Nueva Olla y en todo el país. Hay festejo de todo el pueblo azulgrana a nivel nacional. Es una fiesta acá en la Nueva Olla
y merecidamente Cerro Porteño termina ganando partido.